Bienvenidos sean todos a este foro que vamos a realizar el día de hoy. Nosotros somos estudiantes de la URTANCA. Estamos conformados por un pequeño grupo de la sección número 11 en la materia de gestión pública, donde estamos liderizados por el profesor Orestes Salerno. Nosotros ahorita estamos acá presentes Marianela Bermúdez, Mari Carmen Oropesa, Marian Gómez y mi persona, Lili Blanco. Estamos reunidas en este foro el día de hoy porque vamos a conversar un poco sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde vamos a analizar el título 8 de la protección de esta Constitución y el título 9 de la reforma constitucional. Tenemos como invitado especial al abogado José Lirio Uzcategui, bienvenido, quien nos va a analizar y a responder ciertas inquietudes que se nos han presentado referente a estos artículos. En primer lugar, doctor José, queremos, hablando un poco de la protección de la Constitución, que usted nos explique si estaría en riesgo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pierda su vigencia. No, la Constitución de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, se ha blindado, fue creada blindada para protegerse a sí misma y utiliza mecanismos, los mecanismos que ella tiene para asegurar su permanencia. Está establecida en el artículo 333, que dice que, por ejemplo, que dejada de ser atendida, o sea, que pierda su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o por alguna otra razón, no pierde su vigencia. Y corresponde a cualquier persona investida o no de autoridad reclamar que se vuelva a restablecer la Constitución. Pero además tiene otros mecanismos que son a través de los jueces, que deben responder porque ella sea observada siempre en cuanto a que haya un dictado de un juez en donde esté colida con la Constitución aplicando una ley, debe esta ser nuevamente corregida. Los jueces de la República, el Tribunal Supremo de Justicia como garante de la Constitución, de su permanencia, de su vigencia, en todo lo que ella enmarca en su contenido jurídico constitucional. A través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la última intérprete de la Constitución, y con la demás sala, y que sus resoluciones o sus sentencias son y deben ser acatadas por las demás salas y por los demás órganos, jueces y juezas, y por todas las instituciones que componen la estructura del Estado Nacional. Por lo tanto, la Constitución siempre va a estar protegida, inclusive para poderla reformar debe convocarse a una reforma o una enmienda si es que sea necesario, y lo hace a través de unos mecanismos ya preestablecidos en la misma Constitución. Es decir, que la misma Constitución establece todos los mecanismos para que sea observada y no pueda ser violada ni violentada su existencia dentro del Estado venezolano, como Carta Fundamental o contrato social entre el Estado y el pueblo venezolano. Buenas tardes, doctor. Haciendo énfasis en lo que es el título número 9, nos gustaría saber qué mecanismos existen para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, el artículo 347 establece que el poder reside en el pueblo, y mediante ese poder que tiene soberano, el pueblo puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin u objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y decretar una nueva Constitución como mecanismo. El 348 establece quiénes
pueden convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo puede hacer el presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en la Asamblea Nacional a través con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, o los consejos municipales en cabildo con las 2/3 partes de sus miembros, o el pueblo con el 15% de la firma de lo que estén registrados en el registro civil y electoral de la nación, o sea, el Consejo Nacional Electoral. Una vez que se ha llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, pues se ha hecho la convocatoria por alguno de esos mecanismos, y una vez que se hayan elegido los constituyentistas, llamados así diputados constituyentes, y una vez instalado, se convierte en el poder supremo de la nación, porque es el poder originario constituyente, y en este caso plenipotenciario, hablando de la convocatoria actual de la Asamblea Nacional Constituyente 2017, que tiene un fin que después seguiremos analizando o hablando de ese fin. Bueno, según el orden de ideas antes expuesto, quisiera que me respondiera qué ventaja y desventaja traería para el país una Asamblea Nacional Constituyente y qué generaría para nuestro país esta problemática. Bueno, actualmente en este año se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 347, 348 y 349. Cada uno de esos ya hablamos de que la primera, que el poder reside en el pueblo y para qué se llama una Asamblea Nacional Constituyente, y segundo, cuáles son los mecanismos para llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, en este momento que han pasado tantas cosas y que se ha puesto al Estado como ingobernable, donde hay posiciones encontradas, no se ha logrado un diálogo entre las partes, se han buscado todos los mecanismos para que ese diálogo se dé, incluyendo al llamado del Papa, que mandó a su representante, y en todas partes han opinado que lo importante es el diálogo entre las partes, y no se ha logrado el diálogo, y ha habido tanta violencia, no ha habido una respuesta de pacificación por parte de una de las partes que es la que está generando más violencia, y con esa violencia, como ya sabemos, desastres tanto de pérdida humana como materiales, como la tranquilidad de las personas, a tener una vida normal como que se debe tener dentro de un estado de justicia, de derecho y de paz y de tranquilidad. Entonces no hubo, buscando una manera de lograr, es que se llama una Asamblea Nacional Constituyente donde todo el pueblo es protagónico de ese llamado y puede participar en su convocatoria a través de los mecanismos, como habíamos hablado antes, directamente por el 15% de los electores del registro civil y electoral, o a través del presidente de la República, de la Asamblea Nacional o de los consejos municipales en cabildo. La Asamblea Nacional para este momento se encuentra en desacato. ¿Por qué? Y por lo tanto todo lo que haga es nulo, y es por eso que hay que acudirse a la Asamblea Nacional Constituyente, porque dentro de sus diputados hay 3 diputados que fueron juramentados y que no ganaron la diputación por el Estado Bolívar porque hicieron fraude y están en un ¿cómo se llama? Dentro del tribunal investigándose y están en juicio, en proceso. Ahora bien, ese hecho nada más que la hace que cualquier acto, cualquier cosa que se apruebe ahí no tenga ninguna validez para el país, porque hay 3 diputados que están votando que no tienen derecho
de estar votando ahí. Exacto. Y en ese sentido creo que eso quedó acá. Si ella hubiera acatado la orden del Tribunal Supremo de Justicia de volver a desincorporar a esos 3 diputados, lo que haga, con la mayoría que le quede, tiene validez lo que haga. Ahora bien, este presidente de la Asamblea Nacional ahorita no es presidente. Si vemos que las elecciones que se hicieron dentro de sus miembros para elegir al que está actualmente, habiendo sido elegido el primer periodo de la Asamblea Nacional, fue juramentado, o sea, fue elegido por la mayoría de sus miembros y juramentado. Él, una vez juramentado, fue el que después eso era válido. Pero cuando juramenta a los 3, ya como presidente de la Asamblea Nacional, a los 3 diputados que están usurpando unos cargos, entonces ya él sigue siendo el presidente. Si lo vemos así, el que estaba anteriormente sigue siendo el presidente y no el que está actualmente, porque lo hizo una Asamblea Nacional en desacato y nada de lo que haga tiene Vale. Eso en cuanto. Ahora, ¿cuál es para el país, para Venezuela, el que se llame una Asamblea Nacional Constituyente? Porque si el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce, el poder y soberanía es lo mismo. El poder y la soberanía es lo mismo con diferentes palabras. Que reside en el pueblo lo hace él mismo o a través de los mecanismos que tiene la Constitución, a través del presidente de la República, a través de la Asamblea Nacional, a través de los consejos municipales, claro, con la 2/3 parte de ambas instituciones, el presidente en consejos de ministros y el pueblo con el 15% mínimo de los electores y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Eso le da una garantía al país que lo que haga la Asamblea Nacional, repotenciar, porque lo que se busca ahí es repotenciar la Constitución, no hacer, esto es como una especie de reforma, ¿no? Porque se le van la propuesta es que queden constitucionalizados, por ejemplo, las misiones, las comunas, que son organizaciones del pueblo, los consejos comunales, y otra cuestión es, por ejemplo, sería que yo pues de ahí, lo del plan de la patria, que tiene un contenido ahí que es como debería ser, dirigirse la política del Estado en cuanto a las relaciones internacionales, la paz, el ambiente, la economía, lo social, todo eso, que quedara allí, no como una ley que ahorita en el Exacto, que sean leyes que se deban cumplir para la nación y no leyes de gobierno. No leyes, exacto, no leyes derivadas de ellas, sino que ya queden dentro de la institución como el marco jurídico principal de donde se derivan todas las demás leyes. Y ese marco jurídico, que es la Constitución, es el contrato social, la Carta Magna, la Constitución, como le quiera dar nombre, que es lo que rige la vida de los y la venezolana y de la vida institucional y estructural de la nación venezolana. Y la garantía es que a través de una persona, el pueblo ahí presente, haga un uso de sus competencias como soberanos, como constituyentistas, y que la Constitución salga fortalecida para bien de todas y todos los venezolanos, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Ok, muy bien. Doctor José, ¿cuáles serían los pasos establecidos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, el artículo 347 establece, y te lo voy a leer, te lo voy a leer para que lo tengan bien allí, bien claro.
347 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el capítulo 3 del título 9. Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Son los poderes del pueblo. El artículo 348 establece la iniciativa, de quién parte la iniciativa. ¿Quién convoca? Ajá. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional mediante acuerdos de las 2/3 partes de sus integrantes. Los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos. O el 15% de los electores y electores inscritas en el registro civil y electoral que están allí, pues. El artículo 349 establece la vigencia de la Constitución, ¿no? Y dice, el presidente o presidente de la República no podrá, fíjate, el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución. ¿Dónde estamos? Ajá. 349. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, ¿por qué? Porque están por debajo. Es el poder constituido. El poder constituido son todas las instancias, instituciones del país. Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Moral, Poder Electoral, Gobernaciones, Alcaldías, Consejos, todo eso son el poder constituido. Está constituido. Elegido por el pueblo. Que se deben al poder constituyente. El poder constituido se debe al poder constituyente, que es de donde ellos se originan, y no al revés. Entonces, lo que decía la Asamblea Nacional Constituyente, esa será la decisión que debe quedar establecida en la Constitución de la República de Venezuela, que es la que va a regir el destino de los y las venezolanas, interna y externamente. Porque nosotros tenemos relaciones con todos los países y existen también contratos y convenios y tratados internacionales que van a depender de la Constitución. No estamos solos en este planeta. Y el artículo 350 dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Es decir, que nos vamos atrás, que son la garantía constitucional, que no habrá ninguna ley, ninguna decisión de un juez, de un magistrado, ni de nadie que contraríe, vaya en contra de lo que establece la Constitución, porque no tendrá efecto. Y eso es lo que hace que la Constitución tenga una garantía de su permanencia. Y solamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que ella misma establece los mecanismos, como ya lo vimos, es que se puede hacer o una nueva Constitución o se puede hacer una nueva Constitución, un nuevo marco jurídico. Porque nosotros no hemos hablado aquí y nos vamos un poco por atrás. No sé si van a hacer alguna otra pregunta, pero ahí sobre la reforma. Quisiéramos saber qué pasaría con los derechos, las instituciones y el modelo político y económico social una vez aprobada la Constituyente. Bueno, fíjate lo siguiente. ¿Cuáles son nuestras instituciones? Un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un poder moral y un poder electoral. Son los 5 poderes, y de ahí para abajo
el presidente de la República tiene ministros que los nombra él y tiene un consejo de ministros. O sea, todo lo que vaya a hacer que es relevancia en el Consejo de Ministros, pero también nosotros podemos buscar aquí que tiene competencia, por ejemplo, del Estado de Excepción, pero también tenemos otras instituciones dentro de ahí como el Consejo de la Defensa Nacional. Todo eso son instituciones, ¿verdad? Y esas instituciones, en este Estado venezolano, que es un Estado federal descentralizado, que tiene una forma de estructura de Estado, que es la que le da la Constitución, debe, si no se cambian en la Constitución, continúan. Continúa en vigencia. En vigencia, refortalecido por los nuevos orden jurídico que de ahí se genere de la Asamblea Nacional Constituyente y que va a fortalecer los mismos. Se fortalecen ellos. Y con ello toda la población, porque nosotros, por ejemplo, en un estado nosotros tenemos un gobernador, ¿no? En cada estado hay un gobernador y en cada estado hay tantos municipios y en cada municipio hay unos alcaldes y unos concejales que tienen la vida local, la vida estatal y la vida nacional. Entonces todo eso debe ser o son el producto de un mejoramiento, de una nueva forma que se genera en la Constitución, pero que en todo caso la garantía o el beneficio para la nación debe ser siempre progresivo en el desarrollo, o sea, el mejorar derechos humanos. ¿Por qué? Los derechos humanos. A veces dicen que aquí no se cumplen los derechos humanos. Sí se cumplen. Es más, los tratados internacionales sobre derechos humanos que hay en la República, si hay algo en un tratado firmado por Venezuela, un convenio, que mejore lo contenido en la Constitución, se aplica lo de ese tratado. Más no pudiera ser la Constitución. Es decir, si hay un tratado cuyos principios superen a los contenidos en la Constitución, eso será lo que se emplee y no lo que de la Constitución. Es decir, que el Estado venezolano siempre va a respetar sus compromisos de tratados internacionales, convenios, acuerdos que se den, siempre que no vayan en desmejora del Estado y siempre que el otro Estado con lo que se firme esos tratados también lo cumpla. Porque no va a ser, por ejemplo, hay un Estado que ya se salió en estos días, anteayer, de un acuerdo que está firmado en Francia, no recuerdo ahorita, pero que entonces es porque no le interesa estar allí, porque lo obliga a no generar efectos ambientales que perjudiquen al planeta. Entonces, como no me interesa eso, yo no... Se retiró. Pero yo hago que los demás sí lo cumplan. Yo me salgo. Por ejemplo, cuando se creó la Corte Penal Internacional, estaba en los Estados Unidos un presidente que llamaba Bill Clinton y él firmó, antes de irse, un poquito antes de irse, él firmó. Habían firmado casi todos los países y él firmó. Pero cuando llegó Bush, se retiró. Porque dijo, no, nosotros no queremos que a nuestros soldados, nuestros militares vayan a ser condenados en un tribunal internacional, porque entonces no podemos hacer lo que nosotros queramos allá en esos países donde vamos y matamos, violamos y hacemos todo, pero entonces nos lo van a condenar, no salimos de ahí. Pero tal país sí debe cumplir, porque si no nosotros sí hacemos que lo cumplan. Eso es lo que ha pasado. Eso ha pasado. Entonces, nosotros, cuando nosotros tenemos una constitución, nosotros respetamos las demás constituciones en la medida que a nosotros se nos respeta la nuestra. Marian me va a respetar a mí en la medida que yo la respete, o cualquiera. De nosotros. Porque no puede ser posible que yo
esté respetando todo, pero a mí me... Falten el respeto. O cualquier persona. Así es el Estado. El Estado es un ente vivo. Y es un ente vivo que compone una nación. Tres cosas. Una población, el Estado y el territorio. O sea, eso. Y entonces ahí es lo que es la nación, la patria. Hay gente que no sabe lo que es patria y la confunde con otras cosas. Pero yo, por ejemplo, me iría a otro país y, ok, tengo que seguir las reglas de ese país. Yo creo que este es el único país, y me estoy saliendo de eso, pero es bueno saberlo, que llegan gente de otra parte y se quedan y no tienen cédula y andan por ahí, montan negocios y hacen cosas y salen y uno va a otro país y tiene tantos días. Que regirse Sí. Para emigrar Permisos nuevamente. para Para trabajar. tener tus permisos y tu legalidad. Tienes que tener licencia, Y tienes que tener todo. entonces esta constitución, es una, y espero que haya quedado como la primera. Hay tres constituciones nuevas: la de Venezuela, la de Bolivia y la de Ecuador, que fueron producto de una Asamblea Nacional Constituyente y quedaron ahí protegidas también. Y realmente la de Bolivia nos supera a nosotros porque le deja un capítulo, un título a la madre tierra, a la Pachamama. Es totalmente en su defensa, que hay que revisarla. Uno debe de ser bastante constitucionalista y revisar todas las cosas para ver cómo son los demás estados y para ver cómo es el estado nuestro. Que aquí han habido algunas, ¿cómo se llama?, constituciones que se han hecho, pero reformas nada más, se han agregado, se han quitado Colombia, Brasil, Argentina, Perú y otras del Caribe, pero como estas tres, y esta va para la segunda tanda de una Asamblea Nacional Constituyente, la de Venezuela, que debe tomar en cuenta otras muchas cosas que nos sirvan positivas para el pueblo venezolano. Así. Muy bien. ¿Alguna? Muchísimas gracias, doctor José, por habernos ayudado a aclarar muchas dudas y ayudarnos a profundizar un poco más de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos a la orden. Y quiero que vote por mí. Gracias.